Qué bueno que es estar nuevamente juntos para abrir las escrituras, escudriñar la palabra de Dios, recibir su mensaje una vez más, como cada vez que abrimos su santa palabra y nos dejamos iluminar por su Santo Espíritu. Gracias por estar cada uno de ustedes allí, como lo hacemos cada semana. Gracias por tener su Biblia abierta allí en la porción de esta semana, la que hemos empezado a estudiar el domingo pasado y que hoy concluimos. Eh, Gracias por tener allí su lápiz, lapicera, marcador, mate, té, lo que usted necesite para estar cómodo, confortable y prestar atención a los mensajes que vamos a recibir hoy, las enseñanzas que vamos a recibir hoy del estudio de la palabra de Dios. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes y nos preparamos para estudiar. Los saluda Ada, les anuncia a ella el tema, el nombre de la porción, las escrituras que contiene y los temas de esta porción. Muy buenos días a todos, un placer, como decimos siempre, un privilegio que tenemos de poder abrir las escrituras en libertad y compartir o reflexionar juntos sobre esto que ustedes estuvieron estudiando toda la semana. Estamos ya en la porción semanal número 8, lleva por nombre Vaishlach en hebreo, que significa y envió, ¿sí? ¿Quién envió? Jacob envió. Y ahora vamos a ver a quién envió. Las lecturas que estuvimos estudiando es Génesis 32:3 al 36:43, Abdías 1 del 1 al 21, eso con respecto a la porción de los profetas, y del Nuevo Testamento Hebreos 11 del 11 al 20 y Apocalipsis 7 del 1 al 12. Vamos a ver los temas, ¿no? Son también temas diversos. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, el tributo que Jacob le da, Jacob luchando con el ángel en Peniel, el encuentro y la reconciliación entre Jacob y Esaú, el rapto de Dina, la deshonra de Dina que es vengada, Dios bendice a Jacob en Betel, Dios le cambia el nombre a Jacob, el nacimiento de Benjamín y la muerte de Raquel, la mujer amada de Jacob, muerte de Isaac, los descendientes de Esaú, y Esaú se separa de Jacob. Vemos en la porción de esta semana, nos encontramos a Jacob experimentando un cierto nivel de ansiedad. La última vez que había estado Jacob con Esaú, su hermano, había provocado que Jacob huyera para salvar su vida. Ahora Jacob está por encontrarse nuevamente con Esaú y no está seguro de cómo va a reaccionar su hermano. ¿Acaso Esaú lo perdonó o sigue deseando matar a Jacob por robarle las bendiciones, ¿no? Por robarle esa bendición del padre? Dios hace volver a Jacob al lugar donde su viaje había comenzado, dándole la oportunidad de reflexionar sobre todo lo que ocurrió durante los últimos 20 años. Dios lo deja en claro, recordándole a Jacob que Betel es el lugar donde Dios se le apareció. Y bueno, vamos entonces con las lecturas, ¿eh? Ya usted puede ir marcando ahí de los versículos 3 al 5. 3 al 5. Y esto es una lectura muy especial porque dice que envió Jacob mensajeros. Y esta palabra mensajeros, muchos la interpretan como ángeles. ¿Eh? Entonces, esto es un tema que hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Eh, eh, Esta interpretación de que estos mensajeros, que es la traducción de la palabra que se traduce ángeles, mensajeros, malachim, entonces, ¿por qué? Porque hubo un cambio para los que interpretan que fueron ángeles,
dicen que hubo un cambio en la actitud de Esaú, que venía a matar, a vengar o a vengarse. Hubo un cambio, y que ese cambio fue producto de haber sido interceptado y recibido un mensaje de estos mensajeros. Ahora vamos probablemente a mencionar nuevamente esto, pero subráyelo, esa palabra mensajeros, ¿no? Porque dice que envió, y ahí está el nombre de la para allá, Vaishrach, que es y envió, y envió. Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó un mensaje. Y este mensaje es muy interesante por la humildad del mensaje. Así diréis a mi señor, fíjense, a mi señor Esaú. Así dice su siervo, note, subraye, su siervo Jacob. Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas, y envío a decirle a mi Señor para hallar gracia a sus ojos. Es muy interesante esto. Ada nos va a explicar un poco más profundamente de qué estamos hablando. Sí, básicamente esto de esta corriente que sostiene que lo que envió Jacob son ángeles, justamente por cómo comienza el capítulo 32, porque el final de la porción de la semana pasada, en el versículo 1 y 2 del capítulo 32, dice: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces, eso nos muestra claramente la protección de Dios sobre la vida de Jacob. Los ángeles de Dios salieron al encuentro de Jacob cuando Jacob obedeció la voz de Dios y llegó al lugar donde tenía que llegar, rumbo al destino que Dios le había indicado. Dios le había indicado: volvé a Canaán, ¿no? Volvé a la tierra donde está tu padre. Entonces dice el versículo, ahí el versículo 3 dice: y entonces Jacob envió mensajeros delante de él a preparar el camino. Y si vemos lo que la palabra de Dios dice con respecto al tema de los ángeles en Hebreos 1:14, dice: no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces ahí nos está hablando, ¿no?, de estos ángeles que también obran, ¿no?, a favor de los herederos de la salvación. ¿Y quiénes somos herederos de la salvación? Somos nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros, lo que hemos recibido la salvación a través de Yahshua. Y la verdad también es que decíamos que Jacob experimenta cierto nivel de ansiedad porque obviamente él estaba ansioso de ver a su padre, pero a su vez tenía miedo de encontrarse con su hermano. Por eso envía a Esaú este mensaje que Horacio decía, ¿no? Un mensaje amable y humilde. Jacob le dice que transmitieran su mensaje de forma exacta. Y fíjense que en ese mensaje llama a Esaú mi señor, y Jacob se llama a sí mismo tu siervo, para insinuar que no tenía intención de hacer hincapié en el tema de la primogenitura, ni tampoco volver a hablar sobre la bendición que él había obtenido de su padre Isaac. Vemos en estos primeros versículos que 8 veces Jacob le dice a Esaú mi señor. Y fíjense que de esa manera invierte la promesa que Dios le había hecho a Rebeca. Si nos vamos para atrás un par de para allá, las semanas anteriores, Génesis 25, vemos la promesa que Dios le da a Rebeca y le dice: le respondió Yahweh: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Y fíjense cómo acá Jacob se está poniendo de alguna manera debajo de Esaú, llamándolo mi señor. Y llamándose a sí mismo su siervo. Su siervo, exactamente. Bien.
Entonces, bueno, vemos que en el versículo 5 hace un resumen, ¿no?, de su propia situación, le dice que no es un fugitivo, que tampoco es un mendigo, sino que Jacob deja en claro delante de Esaú que Yahweh lo había prosperado. Y también le dice Jacob que todo esto se lo manda a decir a Esaú para hallar gracia delante de sus ojos. Y estos ángeles que habían aparecido en los versículos 1 y 2, y que Jacob manda a hablar con Esaú, volvieron. En el versículo 6 volvieron, regresaron. Volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. O sea, es interesante. Él también viene a recibirte, qué hermoso diríamos, pero después de la coma dice, y 400 hombres con él. Ahí está el problema. Ahí empezamos con el inconveniente. Viene a recibirte, qué hermoso, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor, se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, las vacas, los camellos, y hizo dos campamentos, y dijo, si viene Esaú contra un campamento y ataca ese campamento, el otro campamento escapará. Es interesante que podamos analizar las diferentes actitudes que tuvo Jacob en esta circunstancia, porque estamos tratando de hacer dos cosas con las para allá. Uno, encontrar a Jesucristo en las para allá, en el Pentateuco, encontrar a Jesucristo en la Torá, y la segunda es encontrar lecciones de vida para nosotros hoy. Entonces, si nosotros tratamos de meternos en la situación, de vivir la situación, de visualizar la situación, vamos a encontrar importantes enseñanzas para nuestra vida, porque Jacob todavía no había llegado a donde Dios quería que llegue. Totalmente. Al igual que nosotros, estamos en un camino de aprendizaje, de tratamiento de Dios, de formación de Dios, y todavía probablemente no hayamos llegado a donde Dios quiere que lleguemos en cuanto a nuestra rendición a Él, en cuanto a nuestra dependencia de Él, en cuanto a nuestra fe, en nuestra fe positiva en Él. Porque Jacob, vamos a ver, todavía seguía pensando, resolviendo, sin consultar a Dios. Sin consultar a Dios. Está bien que pensemos, está bien que resolvamos, está bien que nuestra experiencia nos dé elementos para tomar decisiones. Pero Jacob se estaba olvidando de algo. De dos cosas se estaba olvidando. Una, de las promesas de Dios, y segundo, de consultar a Dios. Entonces, en este tramo de su travesía, en este último tramo de su travesía, Dios completa la formación espiritual de Jacob para que deje de ser Jacob y se convierta en Israel. Acuérdense siempre, cuando la Biblia habla de Jacob, habla del hombre. Cuando Dios le da el nombre Israel a la misma persona, está hablando de su aspecto espiritual como heredero de las promesas y como padre de la congregación de Yahweh. Así que veamos de estos versículos 6 a 8, Ada nos explica. Sí, bueno, vemos que Saúl lleva con él 400 hombres, ¿no? Por eso decimos que, dice la Torá ahí, que Jacob se asustó mucho y se angustió. Define dos emociones, podríamos decir, que estaba experimentando. Y antes habíamos hablado también de la ansiedad, ¿no? Que Jacob temiera por su vida es evidente a partir de la situación que acabamos de describir. Sin embargo, el hecho de que este versículo nos agrega y nos dice que también estaba asustado, estaba angustiado y asustado. ¿Asustado por qué? Porque temía que Esaú lo matara. Y estaba angustiado ante la posibilidad de que él tuviera que pelear contra Esaú y llegara a matarlo. Si bien esa situación no se dio,
se podría haber dado, y obviamente eso le genera a él una angustia, ¿no? Angustia, el solo hecho de pensar qué pasa si Esaú me ataca, qué pasa si me tengo que defender y tengo que terminar matando a mi propio hermano, ¿no? Es muy importante esto porque ya nos deja una enseñanza, Ada, con esto. Nos está dejando la enseñanza de que si sabemos que Dios está con nosotros, porque sí lo sabemos, y sabemos que nuestros adversarios no nos van a poder hacer frente, porque es la promesa de Dios, entonces muchas veces tenemos la tentación de pensar en que Dios va a tomar la venganza, va a hacer justicia con nuestros adversarios y les va a ir mal. Entonces, muchas veces nos complace amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestros adversarios, sabiendo que Dios está con nosotros, que es nuestro protector, nuestro socorro, nuestra ayuda, y entonces nos gozamos cuando esas ascuas de fuego se amontonan sobre la cabeza de nuestros adversarios. Y no es la actitud correcta, acá está demostrado, porque si Jacob sabía que Dios lo había mandado de vuelta a su tierra y a su parentela, sabía que Dios estaría con él, sabía que había promesas para su posteridad y aún promesas sobre la tierra, sobre la posesión, sabía todo. Entonces sabía que Esaú no lo podía vencer en la faz personal. Hay dos cosas que temió Jacob. Uno por su descendencia, claro, sí, por sus mujeres y sus hijos, por su descendencia, y otra, estando Dios con él, en hacer un daño a su hermano Esaú. Es una gran enseñanza, es una gran enseñanza. Dios está contigo, pero no te goces cuando tus adversarios sufren. Todo lo contrario, orá por tus adversarios, procurá acomodar las cosas para que la bendición de Dios llegue a tus adversarios, para que tus adversarios no sufran, sino que hay que orar por su salvación, porque le resplandezca la luz de Cristo a tus adversarios. No para que Dios los destruya, sino para que Dios los salve, para que le resplandezca la luz de salvación de nuestro Redentor Yahshua. Bien, y lo cierto es que este temor, ¿no? Él lo experimenta a pesar de, como vos decís, Dios le había dado todas las promesas, pero él, sin embargo, sentía cierto temor, siente intranquilidad, sienta ansiedad, lo que nos muestra este rasgo totalmente humano de Jacob, ¿no? Racionalmente Jacob confiaba en Dios, pero el hecho de que sintiera miedo y sintiera ansiedad era una reacción emocional normal, que todos los seres humanos, de una u otra manera, en mayor o menor medida, la vamos a experimentar hasta estas situaciones, en situaciones de incertidumbre. Hay una frase por ahí que dice que la ansiedad es exceso de futuro. Justamente como los seres humanos queremos tener todo bajo control y queremos saber qué va a pasar, cuando no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un rato, eso genera ansiedad. Solo porque sabemos algo racionalmente, eso no implica que la ansiedad va a desaparecer. O sea, a nivel cognitivo, Jacob lo sabía, conocía todas las promesas que Dios le había dado. Sin embargo, no podía dejar de experimentar algún grado de ansiedad. Y la pregunta esencial no es si sentimos ansiedad, sino si seguimos actuando en función de nuestros objetivos en Dios y de nuestros valores y de nuestras certezas a pesar de la ansiedad. El problema de la ansiedad es cuando la ansiedad te paraliza, la ansiedad hace que no avances. Sin embargo, Jacob la sintió y sin embargo siguió adelante con todo lo que él había planeado. Por eso es de alguna manera un ejemplo de cómo debemos enfrentar la ansiedad. A pesar de que él la sintió, él se hizo cargo de la situación y se preparó funcionalmente para distintas posibilidades. Por eso él, vamos a ver, ¿no?, los pasos que sigue, cómo es todo este capítulo 32 nos habla de este preparativo de Jacob para el reencuentro con Esaú. Entonces él planeó la ruta de los obsequios o la posibilidad de enviarle los obsequios,
y de esa manera apaciguar a Esaú. A su vez planificó cómo armar los campamentos, ¿no? Cómo pararlos por si era necesario luchar contra su hermano y los hombres que venían con él. Y además, como tercera estrategia, oró con todas sus fuerzas. Entonces, es importante que aquí también sigamos sacando enseñanzas y aprendamos cómo actuar cuando estamos ansiosos. Nos preparamos en forma efectiva para lograr resultados diferentes y realistas. Y obviamente y fundamentalmente oramos a Dios pidiendo que nos ayude y nos guíe a través de nuestros desafíos, que pueden ser diarios, semanales, mensuales o a largo plazo. Necesitamos esa estrategia y esa acción y esa confianza puesta en Dios. Es importante esta enseñanza entonces. Acción con oración. Exacto, siempre. Es acción con oración. No es sentarte a descansar y orar. No es sentarte a descansar y orar. No es quedarte inmóvil, paralizado y orar. No, es acción con oración. Es poner la fe en marcha. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance y estar en oración para que Dios cierre las puertas que no se deben abrir y abra las puertas que no se deben cerrar, porque la palabra en Apocalipsis lo dice: Él abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las puertas que nadie puede abrir. Entonces es muy importante la acción con oración. Después, en estos pasos que hablábamos, ¿no? En primer lugar decimos, le envió regalos a Esaú. Y la verdad que como estrategia está fantástico, porque si uno puede evitar una confrontación por medio de un acto diplomático, teniendo en este caso que entregar algún regalo, entonces es la mejor opción, porque se logra el mejor resultado posible con el menor costo. Si estos regalos podían comprar la paz, podían comprar esta reconciliación y evitar el derramamiento de sangre, obviamente esa era la mejor opción. Por otro lado, Esaú debía saber que si no funcionaba esta intención de apaciguamiento de la relación entre ellos, Jacob estaba completamente comprometido y decidido a luchar y hacer lo que fuera necesario para proteger a su familia. Esto también, ¿no? Jacob trata de que Esaú lo entienda. Y por otro lado, la tercera decisión de hacer una oración, obviamente nos deja una enseñanza también importante entre la interacción que debe haber o la relación estrecha que hay entre oración y asumir nuestra responsabilidad. Recurrir a la oración como un remedio inmediato, como manera de eludir la propia responsabilidad, es contrario al propósito de Dios. Es lo que recién Horacio decía, es oración y es acción. La oración nos recuerda que al fin de cuentas todo absolutamente viene de Dios, todo depende de Dios. Pero no es apropiada la oración si no es acompañada de un hacer nuestra parte y demostrarle a Dios que somos responsables y hacemos todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance. Jacob nos enseñó que incluso en los momentos más difíciles, cuando todo parece estar perdido, jamás debemos darnos por vencidos, sino siempre dirigirnos a Dios con un corazón sincero, contrito y humillado. Y obviamente no tenemos duda que al ver la actitud, ¿no? Cómo Esaú va cambiando su posición, creo que nos deja también en claro, como decíamos al principio, que fueron ángeles los que ahí estuvieron ministrando a favor de Jacob. Con esa visita de estos ángeles, Esaú tomó real y verdadera conciencia de que a pesar de que él tenía 400 hombres armados, él contra Dios no iba a poder pelear y vencer, porque es como dice la palabra, el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Qué interesante, ¿no? Porque
Esaú se quería interponer entre Jacob y la promesa que Dios le había hecho a Jacob. Exacto. Y a la descendencia. Pero eso es imposible. Porque Filipenses 1.6, siempre relacionando con el Nuevo Testamento, Filipenses 1.6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios va a completar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Exacto. Pero debemos saber una cosa, no hay Esaú, ni hay 400 hombres armados que puedan detener aquella obra que Dios se ha propuesto hacer en cada uno de nosotros, que puede interferir a sus promesas. No hay ejército que lo pueda hacer, excepto una sola persona. Ni siquiera el diablo lo puede hacer, ni siquiera el diablo. Una sola persona puede impedir y malograr la obra de Dios, y es uno mismo. Tal cual. Uno mismo. Uno mismo es el único que puede interferir y malograr y hacer que no se cumpla la obra, el propósito de Dios, la obra que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. No es el enemigo, no es el adversario, no es un ejército, no es espada, no es el mundo, no es el sistema, no es la pobreza, no es la falta de trabajo, no es la falta de salud. Nada de eso puede impedir la obra que Dios ha comenzado en nosotros, excepto nosotros mismos. Ténganlo en cuenta, porque si algo interfiere en la obra que Dios ha comenzado en tu vida, no examines el entorno, examínate a ti mismo. Bien, bien. Vamos entonces... Ahí solamente quisiera hacer una aclaración con respecto a la estrategia de dividir el campamento en dos. Por un lado, el campamento de Lea, del cual desciende Judá, interesante, y por otro lado, ¿no?, el campamento de Raquel, de la cual desciende Efraín a través de José, ¿no? Vemos ahí también representadas las dos casas de Israel. Bien, seguimos. Del 9 al 21. Sí, la oración que hace Jacob. Qué interesante, ¿no? Del 9 al 21. Ahí márquelo, Sí, porque... Es esa oración que hace Jacob acá en este momento de angustia, de ansiedad, cómo él se vuelve a Dios y abre su corazón y le pide, ¿no?, a Dios. ¿Qué tenemos que hacer en tiempo de angustia entonces? ¿Qué tenemos que hacer en tiempo de angustia? Doblar las rodillas, volvernos a Dios, clamar a Dios, pedir a Dios. Acá... además, también vemos que su petición fue específica. Le dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano. Esa fue una oración de fe, con fervor, con humildad. Y se dirige a Dios como el Dios de sus padres, como el Dios de Abraham y como el Dios de Isaac. El Dios que había hecho pacto con sus antepasados. Y después, además, le recuerda a Dios, por si Dios se hubiera olvidado, le dice... Me dijiste, vuélvete a tu tierra. En el versículo 9 le dice eso. Me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Entonces le está diciendo, mira que yo estoy volviendo porque vos me mandaste volver y vos me habías prometido que ibas a estar conmigo. Entonces, ¿qué también nos muestra esto? Otra enseñanza que podemos sacar de acá. Que podemos estar yendo a Dios nos manda, a donde Dios nos llama, y aún así, en nuestro camino, encontrar espinas. Sin embargo, si Dios es nuestro guía, Él es nuestro guardián, Él es el que está con nosotros. Entonces, de alguna manera, Jacob estaba volviendo, pero se estaba enfrentando a estas dificultades. Lo que nos pasa muy a menudo nosotros, ¿cuántas veces decimos, ay Dios, pero yo te estoy sirviendo, ay Dios, pero yo te obedezco, ay Dios, pero esto, ay Dios, pero otro? Y las cosas acontecen, ¿no? Las circunstancias de la vida acontecen. Lo importante es saber hacia dónde vamos con la convicción de que Dios nos envió hacia ese lugar y por lo tanto Dios siempre va a estar con nosotros. Eso es lo que de alguna manera le pasó a Pedro, cuando le dijo, si tú eres, manda que camine sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, caminó sobre las aguas, pero todavía estaban las olas y estaba el viento. Sí, claro.
no habían desaparecido ni el viento ni las olas. Tal cual. Entonces, cuando sacó la mirada del objetivo, del propósito, cuando sacó la mirada de Jesús y vio el viento y las olas, se empezó a hundir. Entonces, muchas veces Dios nos manda hacia un camino, hacia un propósito, hacia un llamado en nuestra vida, un propósito en nuestra vida. Es muy importante esto, tener un propósito por el cual vivir. Decía, creo que Martin Luther King, que el que no tiene un propósito para vivir, no tiene... un propósito para morir. Un propósito para morir tampoco tiene un propósito para vivir. vivir. El que no tiene un propósito tan grande en su vida que sea suficiente como para entregar su vida por eso, se quedó sin propósito para vivir. Entonces, Claro. por más que Dios te marque un propósito, primer paso es buscarle el propósito para nuestra vida. ¿Para qué vive cada uno de nosotros? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y una vez que lo hayas encontrado, empezar a caminar hacia el propósito, pero no va a ser el camino sin cardos, sin espinas, sin adversidades, como le pasó a Pedro. Hay que mantener los ojos en el Señor y caminar a pesar del viento, a pesar de las olas, a pesar de los 400 soldados con el que venía Esaú, caminar en el propósito de Dios. Algo que me llama mucho la atención también ahí, en esta porción que estamos leyendo, del 12 al 21, donde Dios le dice, a Jacob Dios le dice, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Sin embargo, vemos que son las palabras contrarias que le había dicho a su abuelo Abraham, porque Abraham, ¿qué le había dicho? Le había dicho al revés, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, ¿por qué Dios le había dicho a Abraham que saliera de donde estaba? Saliera de Babilonia porque era un lugar idólatra donde se adoraban ídolos. En cambio, a Jacob le dice que regrese a su tierra donde su abuelo Abraham y su padre Isaac adoraban a Yahweh, el único y verdadero Dios. Esta era su verdadera tierra porque Dios se la había dado y era con su parentela la congregación de Yahweh Dios con quien él debía estar. Y luego algo interesante vemos ahí también es que estos 20 años de servicio de Jacob sirviendo a Labán, de Jacob lejos de su familia, había tenido que ejercitar la paciencia, había tenido que aceptar o soportar la humillación, había tenido que soportar ser engañado. ¿Recuerdan cuando Labán cambia a Raquel por Lea? Entonces vemos que todo ese tiempo había moldeado y purificado el carácter de Jacob, y como decíamos al principio, con este acontecimiento relatado en esta porción, estos acontecimientos de esta parashá, Dios termina de alguna manera de moldear ese carácter de Jacob. Bueno, él reconoce también que había salido sin nada y que ahora vuelve lleno de hijos y de criados. Entonces, Jacob reconoció que cuando él huía en busca de justicia por mano propia, porque había hecho justicia por mano. Exactamente, porque había hecho justicia por mano propia, había robado esa bendición, vemos que se va sin nada, con un simple bastón. Él reconoce que con un simple bastón había cruzado el río. Sin embargo, ahora que regresa en obediencia al mandato de Dios, Dios le había puesto sobre 2 campamentos, que serían las 2 casas de Israel, de alguna manera, sabiendo que todo lo que Dios había hecho o hace a nuestro favor, Él lo va a volver a hacer. Salmo 77 dice, me acordaré de las obras de Yahweh. Sí, haré memoria yo de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Qué importante es esto, ¿no? Que también en estas situaciones de angustia, ansiedad, temor, nunca dejemos de mirar para atrás para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida a través de la historia. Yo le agregaría, probablemente, mirando nuestra vida,
las maravillas que Dios ha hecho, los milagros que Dios ha hecho sobre nuestra vida, los favores que Dios nos ha hecho, pero él miró algo más, miró los favores que le hizo Dios a Isaac Y y le Abraham. hizo a Abraham. Entonces, en ese sentido nos está llevando a las escrituras, nos está llevando a la Biblia y nos está llevando no solamente a nuestro pasado y a las bendiciones de la gente que conocemos, sino nos está llevando más atrás, nos está llevando a aquellas personas de las Sagradas Escrituras que obedecieron a Dios, que fueron fieles a Dios y fueron bendecidas por Dios. Igual que lo hizo Jacob, miró hacia atrás a sus antepasados. Nuestros antepasados son todos aquellos hombres de Dios de las Sagradas Escrituras, y veamos qué es lo que Dios hizo con sus promesas, con los hombres que le obedecieron y le honraron. Yo avanzaría hasta en la lucha con el ángel. Bien, entonces vamos a saltear y saltear, esperen que veamos hasta dónde. Del 22, ahí, del 22 en adelante es del 22 al 32. Anote ahí, Exacto. marque en su Biblia del 22 al 32, porque ahí aparece algo muy importante, y es muy importante el mensaje, muy importante qué es lo que produjo en Jacob esa lucha con el ángel de Yahweh. Entonces, independientemente de si las palabras en hebreo están bien traducidas, si están correctamente traducidas en la profundidad o no, ahí hubo una lucha. Hubo una lucha y hubo un ¿cómo es? ¿Descoyuntó? Es un descoyuntamiento. Ahí está. Hubo un descoyuntamiento del muslo, de la pierna, de un sacar. Si usted mira la cadera y va a ver las dos piernas saliendo de la cadera, coyuntadas ahí a la cadera, y imagínense cuando a veces se nos sale que es un hombro del lugar, un brazo del lugar, y hay que acomodarlo. Bueno, ese desacoyuntamiento de esa pierna de Jacob fue el toque final de la gracia de Dios sobre la vida espiritual de Jacob. Le terminó de eliminar, de liquidar su última fuerza humana. Caminar, correr. Aún correr para escaparse. Aún correr para escaparse de Saúl. Lo dejó sin alternativa. Ya no podía correr más. Huir más. Ya no podía seguir huyendo. Entonces Ada nos explica esto de la lucha de Jacob y el ángel. Bueno, ahí nos dice, ¿no?, que muy temprano, antes de que amaneciese, Jacob había tomado a sus mujeres, a sus hijos, los había ayudado a pasar el vado de Jaboc, y dice, pero él se quedó del otro lado, ¿no? Se quedó a solas, justamente ¿para qué? Para poder presentarle a Dios sus preocupaciones y sus temores en oración. Y mientras Jacob oraba con toda intensidad, un ángel lo agarra y lucha con él. ¿Y quién es este ángel? Bueno, nosotros sabemos a la luz de la palabra que este ángel es la personificación visible de Yahshua, quien es una emanación de Dios, quien es la Torá hecha carne o su palabra hecha carne. Y tenemos muchos versículos, por ejemplo Colosenses 1:15, que nos dicen: Yahshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y muchos textos más, inclusive en porciones anteriores, ¿no? Hemos visto, siempre como decimos, encontrar a Yahshua en cada porción, en cada parashá, y hemos visto que ese ángel de Yahweh es justamente Yahshua, la personificación de Yahweh a través de Yeshua. ¿Qué más? Jacob estaba lleno de temor porque iba a encontrarse al día siguiente con el hermano. Dios mismo parece oponerse a que entre en la tierra de la promesa de la manera que él lo quería hacer, es decir, con sus estrategias humanas. Es por esta razón que el ángel de Yahweh lucha contra él. Como decimos,
terminar de formar a Jacob. Es Jesucristo mismo diciendo que aprenda de él, que es manso y humilde de corazón, y hallará descanso para su alma. Definitivamente Jacob debía aprender a confiar en las promesas de Dios y no en su propia inteligencia, en su propia habilidad, en su propia sabiduría para hacer negocios. Era necesario que se terminara de formar en esta dependencia de Dios. Y realmente no le, como recién decías vos, no le quedaba alternativa. O confiaba en Dios, descansaba en Dios y se aferraba a Dios, o no sabía qué podía pasarle. Realmente él, miren, él usó su inteligencia, su capacidad, su astucia para hacer todo. Todo. Ya de vuelta en Babilonia, habiendo cruzado el río, el Éufrates, en la casa de su tío Labán, ya Dios empezó a tratarlo. Ya le empezó a demostrar que su astucia, su inteligencia, no servía. Imagínense lo que es para un hombre enamorado de una mujer que le cambien la mujer y por 7 años más tenga que estar esperando. Déjenlo de trabajo, esperando. Para el que trabaja no le cuesta trabajar, así que el trabajo no es lo destacable, es el tiempo lo destacable. Entonces, ya ahí Dios lo había empezado a tratar. Y acá lo termina de tratar. Exacto. Porque lo que hace Jacob es armar toda una estrategia. Toda una estrategia. Entonces, imagínense si le hubiera dado resultado. Entonces, hoy Jacob sería el gran héroe de la estrategia. Hay que hacer lo que hizo Jacob. Engañar al hermano, comprar la primogenitura, engañar al suegro Labán, coimiar con regalos a su hermano Esaú para conseguir, entonces el cohecho estaría admitido. No, Dios hace otra cosa. Dios hace otra cosa. Jacob debía aprender a confiar en las promesas de Dios y no en su propia inteligencia. Así que en el versículo 24... dice que Jacob se quedó solo. Exacto. Se quedó solo. Así se quedó Jacob solo. Solo. Y usted acuérdese quién más se quedó solo. Porque la Biblia es muy clara. Ahí está el tipo de Jesucristo. También. El encuentro de Jacob con Dios. El encuentro de Jesucristo con el Padre. ¿Dónde fue eso? En el huerto de Getsemaní. Donde ni siquiera una hora pudieron estar despiertos, ni los discípulos en conjunto, ni los 3 discípulos más íntimos de él. Solo se quedó, ni los más íntimos. Así se quedó Jacob, ni con Raquel, ni con Lea, ni con sus otras 2 esposas, que eran las siervas de Raquel y Lea, ni con sus hijos. Solo. Entonces, el camino que muchas veces Dios nos hace transitar es un camino solitario. Sí. Entonces, el camino solitario te lleva, ese momento de soledad frente a Dios, te lleva a mirarte hacia adentro. Eso es lo que quería Dios con Jacob, que se examinara, su vida desde que nació agarrado del talón de Esaú. Por eso llamaba a Jacob, el que viene del talón, el que suplanta. Entonces, esa introspección, esa mirada hacia adentro, es a donde Dios lo quería llevar. Porque esa conexión con Dios y ese mirarse hacia adentro en la presencia de Dios es lo que hace reflexionar y hace hacia la persona darse cuenta de sus errores. De sus errores. Puedes tener una vida de éxito en general y no darte cuenta de los errores. Y Dios quiere que se corrijan aún hasta los errores más pequeños, los mínimos. Entonces, ese momento de soledad, ese momento de introspección, te hace revisar tu vida y ver que aunque haya producido resultados deseables, los errores se podrían haber evitado y haber confiado en Dios y Dios hubiera logrado lo mismo o mejores cosas. Entonces, en
vemos que Jesús se quedó solo, solo. Se lo había dicho a los discípulos en Juan 16:32. Es muy importante encontrar a Jesús en el Pentateuco. Para mí es más importante encontrar a Jesús que estudiarlo de memoria. Jesús le había dicho en Juan 16:32, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Y miren lo que dice, y me dejaréis solo. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y después le hace una advertencia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos? Que en la hora más difícil de tu vida, siempre, las personas siempre te van a dejar solo. Cuando tenés éxito, cuando te va bien, cuando te reís, cuando tenés dinero, cuando tenés productividad, las personas van a estar con vos. Pero en el momento difícil de tu vida, acordate y no te preocupes por eso, porque Dios está contigo. Las personas te van a dejar solo. Lo dice el versículo 32 que acabamos de leer. Pero no estás solo, porque el Padre estará contigo. También lo dice el versículo 32. Pero sabiéndolo de antemano, Él quiere que nosotros tengamos paz. Porque en el mundo tendremos aflicción. Pero debemos confiar porque Jesús ha vencido al mundo. Entonces, no te olvides, en los momentos más difíciles de tu vida, aunque estés rodeado de gente, la realidad es que estarás solo. En tu ser interior, en tu sentimiento, en tu corazón estarás solo. Por lo tanto, cuando tengas que tomar alguna decisión muy importante, dicen, pero en la abundancia del consejo está la sabiduría, pero la decisión la tenés que tomar vos, no los consejeros. Claro. No los consejeros. Entonces vas a estar solo. Cuando tengas un problema grave, vas a estar solo. Cuando llegue la hora de la enfermedad, vas a estar solo. Cuando tengas que definir tu futuro, vas a estar solo. Cuando tengas que decidir tu servicio a Dios, vas a estar solo. Cuando tengas que establecer por qué cosa estarías dispuesto a dar tu vida, vas a estar solo. Estarás solo aunque muchos te amen, aunque muchos te quieran acompañar, aunque muchos te hagan llegar su consejo, de todas maneras estarás solo para enfrentar tu Getsemaní. Y cada uno de nosotros, indefectiblemente, deberá afrontar su dificultad o tomar su decisión en soledad. Es muy importante esto, es que entendamos que a pesar de que estemos solos de personas, de gente, no estamos solos de Dios. Y eso es lo que nos muestra Jesús orando al Padre. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jacob luchando con el ángel y pidiendo que el ángel lo bendiga, el ángel de Yahweh. Jacob luchó con el ángel y prevaleció. Eso le produjo el cambio de nombre. Así es. Lloró y le rogó. El resultado de esa lucha es que Jacob no perdió terreno en continuar adelante con lo que Dios le había ordenado, y el ángel no pudo hacerlo desistir, esta vez no pudo hacerlo desistir del camino que Dios le había trazado, confirmando el compromiso de Jacob con la obediencia a la instrucción de Dios. Versículo 25. Ahí Jacob empezó a estar dispuesto a obedecer a Dios. Mejor dicho, al volver. Pero acá confirma su decisión por obedecer a Dios. No fue con una fuerza propia, sino con una fuerza derivada de lo alto. Con eso luchó Jacob y prevaleció. En su espíritu, el que intercede por nosotros, es el Espíritu Santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, le metió una marca, un recordatorio. Hay un recordatorio, de esta no te olvidas más. De esta, hermano, hermana, ¿cuántas veces te ha pasado? ¿Cuántas dificultades? Enfermedad, peligro,
peligro de muerte, problemas familiares, y Dios te saca y te dice, de esta no te olvidas más. ¿Qué hizo el ángel? Descoyuntó a Jacob el muslo como señal y recordatorio de su lucha por todas las generaciones. Hasta el día de hoy los judíos no comen esa parte de la pierna. ¿Mm? Luego el ángel le pidió a Jacob que lo deje marchar. Déjame marchar. Jesús se lo decía cada rato a sus seguidores. ¿Se quieren ir? Váyanse. De este modo, ahí se prueba la fe y la oración de Jacob. Jacob persiste en no te dejaré si no me bendices. Al suplicar esa bendición, ahí Jacob reconoce su inferioridad, si quieren, su inutilidad, su dependencia y necesidad de Dios. Su dependencia, como dice Ada, su necesidad de Dios, a pesar de que hubiera parecido tener su superioridad en la pelea reteniendo al ángel. En realidad no hubo superioridad, hubo gracia. El ángel se dejó retener para probar si Jacob había aprendido la lección. Entonces, es muy importante esto. Ada, ¿por dónde seguimos? Y seguiría ahí, sí, porque vemos que el ángel le cambia el nombre, ¿no? Primero, ¿qué hace el ángel? Le pregunta a Jacob, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Y Jacob le responde, me llamo Jacob. Jacob dijimos que significa, entre otras cosas, el suplantador, el usurpador, el suplantador. Entonces le cambia el nombre Jacob por Israel. Israel significa príncipe o luchador con Dios. Entonces recibe un nuevo nombre. Este nuevo nombre es un nombre de honor. Es un nombre completamente nuevo, como para señalar que representa un cambio completo de carácter de Jacob. Jacob ya no va a ser más el usurpador o el suplantador o el que confía en sus propias estrategias y en sus propios planes. Acá pasa a ser el que luchó con Dios y venció, significa también príncipe. El nombre Jacob es el nombre que adquirió porque, ¿se acuerdan? Habíamos explicado que nació aferrado al talón, y el talón significaba Ekev. Esa fue su conducta durante los primeros años de su vida. ¿Por qué? Porque dijimos, le compró a su hermano el derecho a la primogenitura, se vistió con las prendas del hermano, a pedido de la madre recibió la bendición de su padre. Cuando su padre Isaac le preguntó quién eres, él le dijo, soy yo, Esaú, tu primogénito. Entonces Jacob era el hombre que quería ser. Quería ser Esaú. Esaú, exactamente. Jacob era el hombre que quería ser Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú tenía algo que él no tenía. Recuerden que la Biblia nos dice que Isaac amaba a Esaú, pero Rebeca amaba a Jacob. Todo esto cambió, toda esa realidad, todo ese pasado, cambió con la lucha entre Jacob y el ángel. Fue entonces cuando el ángel de Yahweh le dijo que su nombre sería Israel. Bien. ¿Somos Jacob avergonzados de quienes somos? ¿O somos Israel con el coraje de mantenernos de pie y caminar erguidos por el camino de la fe en contra de la corriente de este mundo, confiando plenamente en todas las promesas de Dios y principalmente en Yahweh, el Dios de los pactos? Y esa es una pregunta que dejamos para que cada uno de nosotros hoy nos hagamos. Finalmente dice que también Jacob le pone un nombre nuevo a el lugar, dice que se llama Peniel, le pone por nombre Peniel, significa Peniel, cara de Dios. ¿Por qué? Porque Jacob dice, en este lugar vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él reconoce que es misericordia de Dios, que él pudo salir de esa situación con vida. Dice que luchó con este varón hasta que rayaba el alba, y es así como Israel
continúa hoy en día luchando con el ángel de Yahweh hasta rayar el alba, es decir, hasta su segunda venida. Y hay textos ahí, ¿no? Capítulo 33. Ujú. El encuentro. Ay, qué El bueno. encuentro entre Jacob y Esaú. Entonces, márquese ahí del 1 al 17. Así podemos avanzar un poco más. No, porque todo el 33. se nos ha ido el tiempo. Todo Sí, el 33. todo el Todo el 33. 33, el encuentro de Jacob con Esaú. Ada. Bien, bueno, vemos acá que Jacob se coloca entre su familia y Esaú para que en caso de que se produzca el ataque, primero lo atacaran a él y así su familia pudiera escaparse. Finalmente nos relata el capítulo 33 que cuando se encuentra Esaú con su hermano Jacob, lo abrazó y lo besó. Jacob se inclinó a tierra 7 veces, le rindió homenaje como hermano mayor. Esaú corrió a su encuentro no con furor, sino como quien estaba reconciliándose con su hermano de corazón. Dios tiene en sus manos los corazones de todos los hombres y puede cambiarlos como y cuando quiere mediante un poder silencioso e irresistible. Vemos, ¿no? Entonces, este cambio también, ¿no? De actitud de Esaú. Dice que ambos se abrazaron, lloraron. Jacob, obviamente, lloraba de alegría por ser recibido por su hermano. Y Esaú lloró a lo mejor por pena y por vergüenza. Sin embargo, el corazón de Esaú vemos que no había sido sanado completamente. ¿Por qué lo vemos? Porque vemos que a lo largo de la historia transmitió generacionalmente su odio por Israel. Y su nieto Amalek atacó a los débiles de Israel que marchaban en la retaguardia cuando salían de Egipto. O sea que no hubo en realidad en Esaú lo que nosotros llamamos una verdadera sanidad interior. Y también vemos claramente las características de cada uno en el momento que hacen el encuentro, porque dice que Jacob llevaba ganado, pero Esaú llevaba hombres de guerra. Es decir, Jacob seguía siendo un hombre de paz, pero sin embargo, Esaú seguía siendo un cazador de animales inocentes. ¿Cuál es tu carácter? ¿Qué aprendemos acá de esto que acaba de decir Ada? ¿Qué llevaron a su encuentro ambos hermanos? Si recordamos, lo vamos a ver a Jacob, que era un hombre de casa, de su casa, no de cazar, sino de su casa, de su tienda, claro. de su tienda que representaba la cobertura de la Torá, claro. La jupá, la cobertura de la Torá, la cobertura de Dios. Entonces, ¿qué llevaba Jacob? Ganado, cosas domésticas, era un hombre de la casa, un hombre de la tienda, un hombre de la familia. Por eso lo amaba su mamá. Las mujeres son personas de familia, que hacen, dan a luz sus hijos, crían a sus hijos, son personas de familia las mujeres. Y Jacob había salido familiero. Y Jacob había salido una persona que amaba a la familia. Exacto. En cambio, Esaú era un hombre de guerra. Le encantaba estar afuera, en el campo, lejos, cazando. Jacob era un hombre de paz. El otro seguía siendo un cazador de animales inocentes, derramador de sangre de animales inocentes. Dice, pero los animales, no, los animales. El problema no son los animales, el corazón de cada uno. Tengamos en cuenta esto. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cuál es tu corazón? ¿Buscas la familia o buscas la independencia? ¿Buscas la congregación o buscas tu independencia? ¿Te integras a la congregación o querés tener siempre razón y andar solo? Solo, aún estando acompañado, solo, aún yendo a las reuniones de la congregación, solo. ¿Cuál es tu corazón? ¿Sos un hombre de tienda, un hombre de Torá, un hombre de familia, un hombre de paz? ¿O un hombre vanaglorioso, egocéntrico, que le gusta la caza? Y es así, la caza, la violencia, estar siempre confrontando y siempre teniendo la propia opinión. Mire cómo terminó la propia opinión de Jacob.
luchando contra Dios y siendo tocado en su muslo por el ángel, y no leímos el versículo donde dice que salió renqueando. Salió renqueando. O sea, quedó en su vida una marca de su lucha. De su lucha. Bien. Sigamos entonces. Sí. Ahí se arma un lío de posesiones. Yo tengo mucho, yo tengo poco, yo tengo mucho, yo tengo demasiado, en el versículo 9, ¿no? Sí, en el 9 Esaú dice que él tenía mucho. Cuando en principio se resiste a recibir los regalos de Jacob, le dice, yo tengo mucho, le dice Esaú. Sin embargo, en el versículo 11 Jacob reconoce que tenía todo lo que Dios le había dado y que le pertenecía a él. Entonces, ahí también vemos una diferencia entre lo que quiso decir Esaú cuando dijo que tenía un montón y lo que Jacob quiso decir cuando dijo, tengo todo, todo lo que Dios me dio. ¿Por qué? Porque Esaú todo lo que Dios me dio y me pertenece. Exacto. Porque por más que Esaú decía, tengo mucho, no le pertenecía. Porque le pertenecía a Jacob. Esa era la primogenitura y era la promesa de la bendición de Isaac. Tengo mucho. Ajá, ¿quién te lo dio? ¿Es tuyo o tenés lo que le pertenece al que tiene la bendición? Bien, y también ese decir tengo un montón, vemos que es algo cuantitativo. ¿Por qué? Porque Esaú veía sus posesiones materiales como su patrimonio. En cambio, Jacob, cuando estaba con toda su familia reunida, en ese momento él declaró con orgullo, yo tengo todo lo que Dios me dio. Nuestras posesiones más valiosas y más preciadas siempre sabemos que son las que el dinero no puede comprar, nuestra vida, nuestra salud, nuestras familias. Mientras que en la sociedad y en los medios de comunicación lo vemos todo el tiempo, se elogia y se alaba y se admira a los que adquieren el éxito familiar, material, sabemos que cuando nos vamos no somos medidos de esa manera, no somos juzgados por cuánto tuvimos. Cuando nos morimos, ¿no? Cuando nos vamos de esta vida, quise decir, cuando nos morimos, no importa, nadie te juzga por cuántos millones o cuánto hiciste. Juzgan por qué familia dejaste, qué familia tuviste, qué legado pudiste dejar. Entonces, esta es la razón por la cual Jacob sabía que tenía todo. Y la verdad que si pensamos en términos de Esaú y decimos tenemos mucho, la verdad es que vamos a seguir con ambición, porque en el mucho del hombre vemos que la naturaleza del hombre es estar insatisfecho. Por más que muchos tengan mucho, todo el tiempo están queriendo tener más, tener más, tener más. Entonces eso lleva a tu vida llena de ambición, de frustración, de decepción y de infelicidad. Ahora, si entendemos lo que Jacob entendía, y pensamos en todas las cosas de valor incalculable que tenemos, que Dios nos da, entonces podemos despertarnos y vivir cada día sabiendo que realmente tenemos todo. Muy bien. Del versículo 18 al 20... Jacob llegando a Siquem. Sí, compra ahí una propiedad. Exactamente. Una propiedad que le llama Elohe Israel. Que es Dios, Él es Dios, Elohe es Dios, e Israel es Israel. Entonces, Dios, el Dios de Israel. Entonces... Y llega a Siquem. Llega a Siquem, el Valle de la Decisión. Y ahí se arma otro lío más. Capítulo 34, vamos a ver la deshonra de Dina. Dina, que era una de las... era hija de Lea, hija de Jacob a través de Lea. Exacto. Dina. Todo el capítulo 34, léalo, porque fue raptada, no sería ¿Raptada? Es un... Sí, supónganse, el rapto es algo rápido, esto es un secuestro. Esto es un secuestro. Okay. Entonces, fue secuestrada Dina. Entonces, y acá empieza algo en la vida de Jacob, que marca un error de Jacob. Sí. Quiero que le presten atención con
con Sí. esta perspectiva de fondo. Porque en este capítulo empiezan la historia de las aflicciones que vinieron a Jacob por causa de sus hijos. Sus hijos. De sus hijos. Sí. Por lo tanto, y después lo vamos a ver acá, lo vamos a ver con José, los hermanos vendiendo a su hijo José. Sí. O sea, vamos a ver toda una serie de aflicciones, lo vamos a ver a Rubén también, con su hazaña, lo vamos Sí. a ver a Judá, Con Tamar. con Tamar, o sea, las aflicciones de Jacob a causa de sus hijos. ¿Qué quiero decir con esto? Que es muy importante transmitir la Torá de Dios a los hijos. El responsable de transmitir la Torá de Dios a la familia es el hombre, el sacerdote del hogar. Muy importante que tomemos en cuenta eso, porque si no vamos a estar toda la vida luchando, teniendo probablemente éxitos. ¿Y qué pasa con nuestro legado? Decía recién El legado. Ada. ¿Qué pasa con nuestros hijos? Son también nuestra responsabilidad. Somos responsables de nuestra esposa y de nuestros hijos, de enseñar Torá a nuestra esposa, enseñar Torá a nuestros hijos. Y ahí me parece que ese también fue un punto débil de Jacob, que dejó a los hijos que los críe la mujer, las criadas, la sierva, qué sé yo, pero le faltó formación a esos muchachos, lo cual le trajo sufrimiento a Jacob. Bien. Entonces, Y vemos, si avanzamos un poquito avanzamos más, entonces. acá vemos que son Simeón y Leví, el tercero y el cuarto hijo de Jacob, que eran unos jóvenes de alrededor de un poquito más de 20 años, quienes van a llevar adelante la venganza. Porque ¿qué hace Jacob? Creo que también es una falencia, como vos decías. En vez de él tomar cartas en el asunto, Jacob se lo comunica a sus hijos, lo que había pasado con Dina. Y ahí es donde intervienen Simeón y Leví y le causa a él tanta tristeza, ¿no? Ellos tenían la intención de rescatar a Diana, a Dina, perdón, no a Diana, a Dina, después de la estrategia que habían hecho, que era, bueno, hagamos que todo, engañándolos, diciéndoles, ok, vamos a dejar que ustedes se emparenten con nosotros o hagamos las paces y que Dina se case con Amor con H. ¿Qué hacen? ¿No? Le dicen, bueno, entonces, como condición, circuncídense todos los varones de la ciudad. Y sabemos ¿qué hace? Ellos terminan ejecutando violencia. Por eso Jacob se enojó con estos hijos por esta violencia irreflexiva. Perturbaron la tranquilidad de Jacob, lo colocaron en una situación vulnerable en caso de que otras ciudades quisieran atacarlo por justamente esta actitud que él tiene. Jacob tuvo miedo de que una nueva actitud, esta vez de sus hijos, impulsiva, de hacer justicia por mano propia, sin haber consultado con Dios, lo condujera a que a perder la protección de Dios y la bendición de Dios, ¿no? Entonces Es muy interesante lo que hicieron estos muchachos, ¿no? Muy Usted trágico. dice, ¿lo hicieron algo malo? Y está en discusión. Yo no estoy tan seguro que hicieron algo malo. Sí estoy seguro de que Jacob seguía teniendo miedo. De eso sí estoy seguro porque la Biblia lo muestra clarito. Seguía teniendo miedo. Probablemente Simeón y Leví se excedieron, Claro, porque en definitiva Siquem, que fue el príncipe, sí que. Siquem, que fue el príncipe que violó a Dina, merecía morir. Y tal vez Amor, su papá, Amor, el padre Siquem. también probablemente merecía morir ya sabemos, porque los padres son los que educan a los hijos. Entonces, pero Porque lo estaba ahí. apañan. Estaba ahí, Siquem el príncipe que fue el violador y Amor El el padre. rey que consintió a un malcriado como este, que le dio todos los gustos, entonces lo que él quería Quería un gusto más. lo agarraba, Claro. lo Porque era el lo príncipe. tomaba porque era el príncipe malcriado. Entonces, con que hubiera muerto Siquem y Amor, tal vez hubiera estado. Claro. eh, Se excedieron. pero se excedieron porque realmente dijeron, bueno, vamos a ver si ustedes quieren ser parientes nuestros, vamos a circuncídense porque nosotros estamos todos circuncidados. Claro. Y el tema fue que el rey Amor dijo, miren, a todo el pueblo, a todos los varones,
circuncidémonos porque miren que esto tiene mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas, muchas cabras, muchas todo. Nos conviene. Así que nos conviene porque si nos asociamos con esto, todo eso va a ser nuestro. Fíjense el tema, ¿eh? La ambición, por un lado, de los siquemitas los liquidó. La ambición. Y, la sed de venganza de Simeón y Leví le trajo angustia al padre, que tuvo miedo de que todas las naciones alrededor se les pusieran en contra por haber matado a todos los siquemitas. Claro, ¿eh? claro. Entonces, después vemos que eso no fue así porque ellos siguieron caminando y Dios puso temor en todas las naciones para que no los ataquen. O sea que otra vez vemos a la poca fe de Jacob, la poca fe, el miedo. Acuérdense que el miedo siempre es contrario a la fe. El miedo siempre es contrario a la fe. Entonces vuelve a tener miedo Jacob. Vuelve a tener miedo. Sin embargo, si seguimos leyendo, vamos a ver cómo Dios respaldó su promesa, la promesa de Dios, haciendo que las naciones le tuvieran miedo. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué de la injusticia de Simeón y Leví? ¿Por qué no mataron a Siquem y a Amor? Y no mataron a todo el resto de los hombres de la ciudad. Probablemente ese fue el exceso, esa fue la injusticia, el acto de injusticia que después le produjo consecuencias. Vamos a ver en las siguientes para allá. Leví probablemente redimió, Simeón no redimió, entonces vamos a ver el reparto de la tierra y todo eso. Pero lo concreto es, tengamos en cuenta los puntos. ¿Cuáles son los puntos? Y busquemos enseñanza de esto porque siempre hay enseñanza. Entonces vamos al capítulo 35, del versículo 1 al 4, porque ahí sucede algo muy importante, Sí. porque Dios le ordena a Jacob que vuelva a Betel. Acuérdense. Entonces, Ada, ¿cómo viene acá este tema? Bueno, casi 22 años antes, ¿no? Jacob había hecho un voto de que Betel sería el emplazamiento de la casa de Dios. Recordemos ahí en Betel cuando él tuvo la visión, ¿no? De la escalera con los ángeles que subían y bajaban. Él apoyó su cabeza sobre una piedra. Entonces comienza este capítulo, vemos que Dios le ordena que retorne a Betel. Hacía ahora unos 7 u 8 años que había venido a Canaán, que había comprado un terreno, como vimos en el capítulo anterior, y construido un altar en recuerdo de la última aparición de Dios cuando le puso el nombre de Israel. Jacob había prometido volver a Betel. Dios le recuerda la promesa que hizo cuando huía de su hermano Esaú. Entonces, ¿qué hace Jacob? Jacob manda a su familia a que se prepare para esta solemnidad, para el viaje y para los servicios religiosos que allí iban a realizar. Jacob le manda a quitar los dioses ajenos. Entonces, también nos preguntamos cómo esa familia instruida en el conocimiento de Dios podía poseer dioses ajenos. Para ir a donde Dios los estaba enviando, debían estar limpios, es decir, sin pecado, y cambiar su vestido. Entonces en el versículo 2 vemos nuevamente lo que yo les decía recién. Que Jacob, dice, entonces Jacob dijo a su familia, su familia, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. O sea, no dice, si hay, ¿qué hay? Lo da por y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Entonces, hace demasiado evidente que Jacob había descuidado la instrucción de su propia familia, la instrucción en Torá de su propia familia. Es muy evidente. Y luego se confirma, ¿no? Como dijimos. Y en el versículo 5 vemos que el miedo de Jacob, que yo les mencionaba hace un rato, no tenía ningún sentido, porque miren el versículo 5, dice, salieron y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores y no persiguieron a los hijos de Jacob. Miren qué interesante, que te dice, no, pero Jacob, cuando sucedió lo de Siquem, tuvo miedo, falta de fe.
¿Mm? Y, y a lo mejor quiso ser diplomático. Tal vez Jacob hubiera sido diplomático con Dina, que se case, que no se case, no lo sabemos. Pero que tuvo miedo, tuvo miedo. Y tuvo falta de fe en las promesas de Dios. Sin embargo, Dios fue fiel a sus promesas. A pesar de que los hijos mataron a todos los siquemitas, Dios cumplió su promesa, dice que poniendo terror sobre las ciudades que había alrededor. Entonces, vemos del 9 al 15 que Dios le confirma el cambio de nombre. Exactamente. Dios le confirma el cambio de nombre. Dios le dice de vuelta en el versículo 10, le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Entonces es interesante eso. Y lo que Dios le dice, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y un conjunto de naciones procederá de ti, reyes saldrán de tus lomos. La tierra que le he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Es muy interesante esto porque hemos visto estudios en ciertos lugares donde le sacan eso de conjunto de naciones. Porque dicen, nosotros somos la única nación, nosotros. No. Es interesante, a ver cómo esto va ahí. Bien, Dios le dijo que seguiría llamándose Jacob, como vos decías, para las cuestiones físicas y mundanas, y el nombre Israel para todo lo referente al papel espiritual que como patriarca debía cumplir. Dios se manifiesta a él como el Shaddai, es decir, como el Dios omnipotente, pues él tiene suficiente poder para bendecir. Le dice que fructifique, le promete que de él saldrán reyes. Dos cosas le promete, que será padre de una gran nación y de conjunto de naciones, y además que será dueño de una buena tierra. Estas dos promesas tienen un sentido espiritual, pues Yahshua es la prometida descendencia. También Dios reiteró la promesa de la tierra, ya que la nación de Israel está asociada a ella. Israel y la tierra, ¿no? Lo vemos siempre, están íntimamente ligados. Am Israel y Eretz Israel. El pueblo y la tierra. Y la tierra. Exactamente en el mismo lugar en que Dios había llegado ante Jacob, cuando él se fue rumbo a Harán, ahora Dios vuelve a aparecerse y luego ascendió con un visible despliegue de gloria. Qué bueno. Versículo 16 al 21, sí. Vamos a encontrar uno de los hechos probablemente más tristes de las parashá en general. En general, no es de estas solamente, es de las parashá en general, que es la muerte de Raquel, Después que salen de producto del nacimiento de Benjamín. Versículos, entonces márquese ahí, del 16 al 21. Un poco de relato de esto. Sí, bueno, hasta este momento sabemos que Jacob tenía 11 hijos, Raquel había quedado embarazada. 8 años después del nacimiento de José, Raquel dio a luz a su segundo hijo. La tomaron de camino, habían salido de Betel, seguían camino hacia la tierra prometida, digamos. Estaban en la tierra prometida, y la asaltaron los dolores de parto y sin poder llegar a la ciudad más próxima, que era Belén, ella muere. Acá dice que se le salió el alma. Y es interesante notar también, o que recordemos el episodio de Parashá de la semana anterior, cuando Raquel había cometido el error de robar los ídolos de su padre, de Labán, sin que Jacob lo supiera. Jacob le había dicho a Labán, aquel con quienes encuentres tus dioses no vivirá. Justo ella va a morir después de entrar a la tierra de Israel. Benjamín es el único de los hijos de Jacob que nació en Canaán. Los otros 11, más Dina, habían nacido allá en Harán.
Sin embargo, Benjamín es el único que nace en tierra de Canaán. El nombre Benjamín significa hijo de la diestra, o hijo del poder, o hijo de la fuerza, sentado a mi diestra para bendición, en realidad para ser apoyo en mi vejez, ¿no? En la vejez de Jacob. Y lo vemos porque Jacob había perdido a su hijo José, claro, y se había apoyado de tal manera en Benjamín. Yo creo que los errores que cometió Jacob con sus hijos, sus 11 hijos mayores, incluido José, incluido José, que en definitiva tenía un problema de ego, en sus diferentes formas. Creo que ese error no lo cometió con Benjamín, en mi opinión. Y se había apoyado, el corazón, dice la Biblia, de Jacob estaba ligado a su hijo Benjamín. Por lo tanto, eso es lo que le explicaba, creo que Judá a José en Egipto, si le sacaban, si perdía ese hijo Benjamín, y sus canas irían a la tumba con dolor, porque su corazón estaba ligado al corazón de Benjamín. Es muy interesante atar toda la historia, todo el contexto, para ver la evolución, cómo cada uno de nosotros va evolucionando espiritualmente, cómo va haciendo un aprendizaje. Muchas veces yo me pregunto por qué ahora que estoy viejo he aprendido tantas experiencias de vida que me servirían si tuviera 20 años y no hubiera cometido los mismos errores. No sabemos por qué a la vejez hemos aprendido tanto, hemos madurado y hemos aprendido de la experiencia y de la comunión con Dios tantas cosas, probablemente porque es mi opinión, no lo tomen como válido ni fundado en las Escrituras. Mi opinión es que tal vez todo lo que hemos aprendido vaya a resultar de utilidad en los 1000 años que viviremos sobre esta tierra en el reinado de Jesucristo. Probablemente, porque si no, no tiene sentido que la escuela de la vida. La escuela de la vida la completemos cuando ya estamos por morir y no la podemos poner en práctica. Es probable que en algún momento se pueda poner en práctica y yo quiero creer eso. De los versículos 22 al 26 vamos a encontrar otra falla en otro hijo. Otro pecado. Otro pecado en otro hijo, que fue el primogénito. Exacto, el mayor. Que otra vez, la tercera vez que un primogénito pierde la primogenitura. Sucedió con Ismael y Isaac. El primogénito era Ismael, perdió la primogenitura. Después sucedió con Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, perdió la primogenitura. Y acá sucede con Rubén y Efraín. Efraín, el hijo de José. Efraín y Manasés. Efraín, el hijo de José. Y acá vuelve a suceder. ¿Cómo es este asunto, Ada? Bien, obviamente lo que hace Rubén es un pecado, ¿no? Y fue culpable de una perversidad tremenda, tan terrible que producto de esto, como bien vos decís, perdió la primogenitura. Sí, Bilha era criada. Era concubina de su papá. También. Sí. Y había tenido dos hijos con Jacob. Uno era Dan y el otro fue Neftalí. Dan y Neftalí fueron hijos de Bilha, que era concubina de su papá. Entonces, ¿cómo fue el tema? No fue un error. No, por eso digo, fue un tremendo pecado, porque en definitiva termina llegándose a una de las esposas de su padre. Y obviamente, consecuencia de este pecado, todo pecado tiene consecuencias, la primogenitura recayó sobre Efraín, el hijo de José, uno de los hijos que José va a tener en Egipto. Este pecado fue una gran tristeza, una gran aflicción para Jacob. Aquí se da por primera vez los nombres de las 12 tribus. En estos versículos se los menciona completo, a las 12 tribus. Y finalmente vamos de los versículos 27 a 29, que vamos a terminar esta porción con los versículos 27 a 29. Yo se los leo, Ada se los explica y con esto terminamos esta porción.
dice 27 a 29. Después vino Jacob a Isaac. Y a usted ya se le pasó desapercibido porque está cansado a esta hora. Nosotros también. A ver, vino Jacob a Isaac. Epa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese papá Isaac que había bendecido a Jacob con la bendición que le hubiera correspondido a Esaú, y que después a instancias de Rebeca, su esposa, mandaron a Jacob a la tierra del tío, de Labán, para que no lo mate Esaú, pero en realidad el verso que le hicieron a Isaac era que lo mandaban a que busque esposa. Entonces, a su mamá no la volvió a ver nunca más, porque su mamá murió en este periodo de 22 años, probablemente que él estuvo en Harán. Mamá murió, Rebeca, pero Jacob vivió más de 180 años. Entonces, cuando retornó, Isaac vivió 180 años, por lo tanto, cuando Jacob retornó, Isaac todavía estaba vivo. Claro. Entonces, Jacob, y es muy importante esto, Jacob vino a Isaac, su padre, en Mamre. ¿Qué es Mamre? Mamre es el lugar donde vivió Abraham e Isaac. ¿Se acuerdan de Mamre, donde salieron con los 318 siervos a derrotar a los 4 reyes en la época de la guerra contra Sodoma, y que salió Melquisedec a recibirlo? Bueno, vaya ahí, léalo. Entonces ahí vivían, en Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac su espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron. Miren, ¿quiénes lo sepultaron? Esaú y Jacob, sus hijos. Hada la última reflexión para completar esta para allá. Sí, nos imaginamos, ¿no? Ese reencuentro de Jacob con su padre, un hecho lleno de amor, un hecho sumamente emotivo. Y decimos 22 años porque 20 años Jacob pasó con Labán y 2 años se pasó viajando de regreso a casa. Jacob se había ido como un fugitivo, dijimos, con las manos vacías, ahora había vuelto con 12 hijos y un inmenso campamento. Pero la dicha de esta reunión se vio empañada por la ausencia de Raquel, como vimos versículos anteriores, porque Raquel había muerto y fue enterrada camino hacia Belén. Sí, la ausencia de Raquel y la ausencia de Rebeca, ¿no? Que era la mamá de Jacob. Exactamente. Padre e hijo permanecieron juntos hasta que Isaac falleció 21 años más tarde. El versículo 29 nos habla de la muerte de Isaac. Isaac fue un hombre tranquilo, un hombre pacífico, y algo que también llama la atención, fue el más longevo de los patriarcas. El que más vivió fue Isaac, 180 años. La Torá no sigue un orden cronológico porque obviamente vamos a ver que recién después aparece el relato de la vida de José. José fue vendido 12 años antes de la muerte de Isaac. Isaac murió en buena vejez, anciano y lleno de días. La Torá menciona el amistoso encuentro entre Esaú y Jacob en ocasión del funeral de su padre. ¿Por qué? Porque ellos juntos van a participar del entierro de su padre. Al igual que lo habían hecho con Abraham, Ismael e Isaac. Capítulo 36, que es el último, nos habla de la descendencia de Edom, de Esaú, que recibe el nombre de Edom por el guiso rojo por el cual vendió su primogenitura. Habla de las mujeres que tomó, y de los hijos y las hijas, pero habla de una cosa muy importante, y con esto cerramos, que se fue de la tierra de Canaán. Entonces ahí está la relación de las tierras. Es Am, que es pueblo,
y tierra, Eretz. Am Israel, pueblo de Israel, y Eretz Israel, tierra. La relación de pueblo y tierra de Israel, que fue Canaán. Ahora, le había dicho Dios a la promesa, dijimos recién, de las naciones que saldrían de Abraham. Bueno, evidentemente acá hay una nación, que es la nación de Edom, que es la nación de Esaú, pero el tema de la tierra fue la promesa hecha a Jacob, no a Esaú. Entonces, acá se cumple esa parte por una cuestión muy simple. Tenían tanta riqueza, tanto ganado, que no alcanzaba el pasto y las aguas para tanto ganado. Entonces decide Esaú irse a Seir. Seir. Se va a Seir, cambia de tierra y queda la tierra de Canaán, según la promesa de Dios, para Jacob. Y Esaú va a Seir. Y Seir usted lo van a encontrar cuando estudiemos, cuando muere el amado Moisés, Aarón, cuando muere Aarón en el monte de Or, y ellos quieren pasar por esa tierra de Edom, quieren cruzar, y no se los permiten, Edom, y entonces vuelven hacia el Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. O sea, ya se habían instalado en esa zona de Seir, ya no fueron más copropietarios de la tierra de Canaán, porque esa tierra Dios se la había dado a Jacob. Esto pone en orden muchos temas históricos también. Actuales, conflictos actuales. Bueno, entonces, dicho esto, esperamos que este estudio de la Parashá les haya resultado de interés, que la pueden seguir reflexionando a lo largo de este día de reposo, hasta que caiga el sol, en familia, en la familia de la fe, y que Dios los bendiga, los guarde, y que su Espíritu Santo haga luz su santa palabra en sus mentes y sus corazones. Gracias por acompañarnos. No dejen de congregarse. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.org.